Bueno, volvimos. Un hola, necesito. Hola. Gracias, muy amable. Perfecto. Entonces, volvemos a la compartición. Bueno, entonces decíamos, el agua, en porcentaje 45-75%, a lo largo de la vida va cambiando, y la tenemos distribuida en el líquido intracelular, que corresponde al 37%, que como ven es un porcentaje importante, el líquido extracelular, 18%, refiriéndose esto al porcentaje de agua total, ¿no es cierto? O sea, acá estamos sumando más o menos un 55% del peso corporal. Esto hablan en peso corporal total. 37% está en el intracelular. O sea que el 37% de este porcentaje corresponde al líquido, perdón, el 37% del peso corporal total corresponde al líquido intracelular. Y 18% corresponde al líquido extracelular. ¿Está bien? O sea que del peso corporal total tenemos un 37, casi un 40% de líquido dentro de las células. El 40% de ustedes mismos está hecho de líquido que está dentro de las células. O sea que si yo pinchara cada célula y sacara el líquido de todo el cuerpo, llenaría un recipiente con un porcentaje aproximado de entre el 45 y 55% del peso corporal total que tenga cada uno al que le saque las células. Bueno, líquido intracelular, líquido extracelular, que está dividido en intravascular, perdón, en líquido, el extracelular dividido en líquido intersticial y líquido intravascular. ¿Está bien? Intravascular, intersticial, que suman el extracelular, y el intracelular. Bien. Faltan los espacios, los terceros espacios que ahora les cuento. ¿De qué depende el líquido ese que tenemos? Bueno, depende de dos cosas, de lo que ingresa y lo que consumimos. El ingreso diario de líquido en nuestro cuerpo, aproximadamente 2.500 mililitros. Y ustedes me van a decir, bueno, pero yo no tomo 2,5 litros de agua o de lo que fuera, de líquido. Claro, no, pero esto cuenta todo el líquido. Esto cuenta el agua que forma nuestras células, el agua preformada. ¿Cuándo forman agua nuestras células? Un proceso que forme agua, que lo hablamos 1000 veces. Un proceso que forme agua. La respiración celular no forma agua. La respiración celular, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, agua preformada de procesos propios del organismo. Perdón, agua preformada, esa no, perdón, esa es agua metabólica. Agua metabólica, que proviene de procesos de nuestro organismo, que son 200 mililitros, el agua metabólica, y el agua preformada, dije al revés, estaba pensando en el agua metabólica, estaba hablando del agua preformada, decía agua preformada, pero estaba pensando en metabólica. Agua metabólica, que es esa de los procesos metabólicos, que son 200 mililitros, y el agua preformada, que son 2300. Esa agua preformada, a su vez, está dividida en agua como líquido y agua que viene con los sólidos. Por ejemplo, comemos una fruta, comemos cualquier cosa que comemos tiene agua. Entonces el agua preformada, la que ingerimos con los alimentos y la que tomamos directamente con los alimentos, y la metabólica, que es aquella que proviene justamente de procesos metabólicos. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Agua preformada, líquidos 1500, o sea, 1,5 litros más o menos, pongámosle 1,2 litros, que es lo que por ahí tomamos de líquido, o más, a veces hay 2 litros, depende de la persona, y los alimentos que nos dan unos 800. Esto es todo más o menos una medida como para que los números vayan dando más o menos, por supuesto que hay variaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo líquidos que ingresan, el ingreso diario. ¿Cómo se regula el líquido que ingresa? Principalmente el centro hipotalámico de la sed. El centro hipotalámico de la sed es quien regula principalmente el líquido que ingresa a nuestro organismo. No el agua metabólica, pero sí el agua preformada.
Ahí el agua que ingresa depende de la sed, y eso depende del hipotálamo, donde hay un centro regulador de la sed específicamente. Bien, ese centro de la sed a su vez es estimulado por el estado de nuestra boca y nuestras mucosas. Está regulado por la cantidad de sangre que circula en el organismo, ¿está bien? La volemia. Entonces la volemia, cuando disminuye, nos da sed. El sistema renina-angiotensina que termina el sistema renina-angiotensina, la angiotensina 2 que vimos recién, también nos da sed. ¿Está bien? Y luego aclaramos que el centro de la sed tiene receptores osmóticos, receptores de osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno está muy hidratado. Fulanito toma 20 litros de líquido por día, o sea, toma una cantidad de líquido bárbara, está súper hidratado fulanito. Ahora fulanito, que está súper hidratado, se come 2 paquetes de papas fritas saladas a morir. ¿Qué va a pasar con esa persona y la sed? Va a aumentar. Va a aumentar, va a tener sed, lógicamente, lo que nos pasa a todos. No importa que tanta hidratación tengamos. Ahora va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar la sed? ¿Por qué tiene sed? Porque comió las papas fritas saladas. Bien, ya sé, ya entendí. Pero ¿y por qué va a tener sed? ¿Qué va a hacer la papa frita salada respecto de la sed? ¿Por qué va a dar sed la papa frita salada? Va a aumentar el sodio. Por y la eso- cantidad de sodio. Sí, ¿y? Y eso va a hacer que las hormonas del riñón envíen la señal al hipotálamo para que te dé la sensación de sed, No, no. ¿no? No, porque el aumento de sodio haría lo contrario. ¿Para qué va a haber antidiurética si hay mucho sodio? ¿Para qué ¿para qué va a haber renina, angiotensina, aldosterona si tengo tanto sodio y estoy tan bien hidratado que no necesito retener ni sodio ni agua? Entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona no puede captar que entra poco sodio y agua, que entra poco flujo al glomérulo y no fabrica ninguna renina. Porque la renina se fabrica cuando entra poco flujo al glomérulo. ¿Pero por qué va a entrar poco flujo al glomérulo si es un sujeto hidratado que está comiendo papas fritas saladas? ¿Por qué el aparato glomerular se le va a ocurrir fabricar renina? Todo lo contrario, no fabrica nada de renina. O sea que ese mecanismo renina-angiotensina no me sirve. Pero ¿y por qué? ¿Será la sequedad de las fauces? Cuando no cambia la sequedad de las fauces, no se modifica, o se puede modificar, pero no es lo que modifica la sed. La sed la trae el hecho de cuando yo como sal, la sal pasa a mi sangre. ¿Por qué pasa la sal a mi sangre? ¿Por qué pasa la sal a mi sangre? Yo como sal, ¿y por qué pasa la sal a mi sangre desde el intestino? ¿Por qué la sal que me como pasa a mi sangre? ¿Cómo hace para pasar? Pasa siguiendo un gradiente de concentración. Como hay mucha sal en el intestino y hay un poco menos de sal en el intersticio y en el plasma, entonces la sal se va colando primero al intersticio del enterocito, luego al plasma. Entonces tengo la sal en el plasma. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego sal a una solución? ¿Qué le pasa a esa solución? ¿Se hace cómo? ¿Se hace? ¿O qué le pasa a la solución? Yo le agrego sal. Tengo una solución con agua y sal. Agua salada. Se hace más salada, claro, por supuesto, bien, perfecto. Y desde el punto de vista bioquímico, El cloruro de sodio, ¿no es? ¿qué le pasa a la solución desde el punto de vista bioquímico? Se hace más Si hay concentrada, mucha sal, se concentra, ¿o no? sí, se Se hace concentra. concentrada, se hace hipertónica. Ese salado significa que la concentración de sal es mayor. Por lo tanto, hay una hipertonicidad de ese líquido. Bueno, el plasma se hace hipertónico, ¿está bien? Se hace salado. Osmoreceptor, receptor de osmolaridad, receptor
de concentración de partículas osmóticamente activas. El hipotálamo tiene osmorreceptores que justamente determinan o se modifican con las diferencias de concentraciones de solutos osmóticamente activos. Cuando yo agrego solutos osmóticamente activos al plasma, o cuando le saco agua al plasma y se concentran los solutos osmóticamente activos, estos actúan sobre los receptores de osmolaridad que tiene el hipotálamo. ¿Y qué le dicen al hipotálamo? Che, hipotálamo, hay mucho soluto en relación al solvente. Echa solvente, le dicen al hipotálamo. El hipotálamo le dice a la corteza, che, corteza, hay que buscar agua para disolver toda esta cosa que tenemos acá. Y entonces la corteza le manda a la corteza motora, o sea, la corteza se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, voluntad, motricidad, lo que haga falta, y vamos y buscamos el agua y nos tomamos el agua. ¿Está bien? Sed. Por lo tanto, los osmorreceptores lo que hacen es determinar las concentraciones plasmáticas de sustancias osmóticamente activas. En este caso del sujeto que come sal, la sal hace las veces de sustancia osmóticamente activa. Pero puede pasar con otras sustancias. ¿Qué otras sustancias dan osmolaridad en el plasma? Dijimos que habían tres. Tres importantes. Sodio, Glucosa glucosa y urea. y urea. Ahora pregunto, un sujeto diabético, diabetes, ¿qué suponen que pasa con su glucosa en sangre? ¿Está en mayor proporción, en menor proporción o en igual proporción que en un sujeto que no es diabético? En mayor. El mayor. Ajá. Si tiene mayor proporción de glucosa en la sangre, quiere decir que tiene una osmolaridad mayor, menor o igual que la de un plasma de un tipo que tiene una glucosa normal. ¿Cómo estará la osmolaridad de ese sujeto? Mayor. Tiene una osmolaridad mayor. Tiene una mayor osmolaridad porque tiene mayor cantidad de una sustancia osmóticamente activa en proporción. Por lo tanto, tiene una osmolaridad mayor. El diabético que no esté controlado tiene glucemia alta. Si tiene glucemia alta significa que la proporción de glucosa en la sangre es mayor. Si la proporción de glucosa es mayor, entonces quiere decir que tiene una sustancia osmóticamente activa en mayor cantidad. Si la sustancia osmóticamente activa en mayor cantidad circula en la sangre, toma contacto con los osmorreceptores. ¿Y qué tiene el diabético? Sed. Sed, exactamente. De hecho, es uno de los signos característicos de la diabetes, no controlada. Sed. Polidipsia. Tiene sed, ¿por qué? Por la glucosa que tiene en su sangre. ¿Por qué? Porque es osmóticamente activa y actúa sobre los osmorreceptores. ¿Qué hacen los osmorreceptores? Estimulan la sed en el hipotálamo, en el propio hipotálamo. ¿Se entiende eso? Sí, muy bien, perfecto. La cantidad de agua, de líquido corporal depende de los ingresos y de los egresos. Ahora, la cantidad de ingresos tiene que ser similar a la de egresos. ¿Está bien? Porque si no, nos estaríamos encharcando o si no, nos estaríamos deshidratando. Entonces calculamos que los egresos tienen que ser similares a los ingresos. Bien, ¿y los egresos? ¿Por dónde egresa líquido de nuestro cuerpo? ¿Por dónde sale líquido de nuestro cuerpo? Por la orina, por la transpiración. Orina. Por Bueno, perfecto. ¿Cuánto orinamos más o menos por día? 1.8. 1.5 a 2, o sea, puede ser 1.8, bárbaro, pero ahí dice 2.5, miren. ¿Y el resto? Las heces. No, las heces no cuentan porque, bueno, cuentan en Porque no 200 mililitros, sí, adentro. pero en realidad no cuentan totalmente porque resulta que las heces son la mezcla de lo que comimos y algo de lo que secretamos. En realidad las heces, acá figuran las heces, pero es un poco una trampa las heces, porque las heces, parte del líquido que estamos eliminando tiene que ver con el líquido que ingresó a nuestro cuerpo por nuestra boca, pero que nunca ingresó al cuerpo realmente. ¿Está bien? Bueno, pero ahí sumamos, bueno, riñones, 1500.
¿Está bien? Podemos poner 1800, pero esto depende, esto es un número, ¿está bien? 300 mililitros, 200 más o menos. La piel, la transpiración, que puede aumentar de acuerdo a lo que estemos haciendo. Los pulmones, eliminación pulmonar. Y después tenemos eliminaciones que tienen poca, los pulmones, el vapor de agua que hablábamos la otra vez. Y las secreciones que pueden ser, por ejemplo, las secreciones lagrimales, alguna secreción, no sé, del tracto urinario, del tracto genital, etc. Es decir, alguna pequeña, muy pequeña cantidad más. Pero entonces estamos egresando principalmente a través de... ¿Cuáles son los dos principales egresos? La piel y los riñones. Estos son los dos principales egresos corporales, que de hecho son los que regulan la cantidad de líquido corporal. O sea, la cantidad, bueno, las heces pueden tener un tema si tenemos una pérdida. Las heces pueden ganar importancia si hay una pérdida, por ejemplo, si hay diarreas. Entonces ahí ganan importancia porque entonces perdemos líquido del que estamos secretando, ya no es el que estamos tomando, sino que estamos perdiendo el que tomamos más el que secreta nuestro intestino, nuestros jugos gástricos, etc. Ahí tendría importancia, pero en lo habitual, en la habitualidad, quien regula el volumen, el egreso de volumen, los volúmenes, la parte más importante de egreso, son los riñones y la piel. ¿De acuerdo? Bien, entonces egresos diarios. Ahí aparece el tercer espacio que no estaba mencionado antes, pero ahí está. ¿Ven? Existe un tercer espacio que también tiene algo de líquido. Bien, ¿cómo se regulan los egresos? Hormona antidiurética, que retiene agua y evita orinar. Aldosterona, que retiene sodio y agua y evita orinar. Y el péptido natriurético auricular, que hace lo contrario. Péptido, si uno dice péptido natriurético auricular, ¿qué será eso? ¿Qué es un péptido? Una cadena de aminoácidos. Una cadena de aminoácidos, muy bien. Es una cadena de aminoácidos. Natriurético, ¿qué significará? Ni idea. Natrium, ¿qué es natrium? Natrium. Natrium. ¿Qué es na? Algo de sodio, pero no sé Na qué. es sodio. Natriurético. Sodio. Si yo digo diurético, ¿qué es una sustancia diurética? Un diurético, ¿qué es? Algo de 2. Diurético significa que estimula la diuresis. ¿Y qué es la diuresis? La diuresis es la cantidad de orina que se elimina en 24 horas. ¿Está bien? O sea que diuresis hace referencia a emisión de orina. Y todo lo que sea uresis hace referencia a orina. Si yo digo natriuresis, es el sodio que hay en la orina. ¿Está bien? Entonces, el péptido natriurético auricular es un péptido que induce la pérdida de sodio. ¿Y auricular qué significará? Que se fabrica en la aurícula derecha. El péptido natriurético auricular es un péptido que induce la pérdida de sodio y se fabrica en la aurícula derecha. Y si uno pierde sodio, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinan que pasa si uno deja que el sodio se vaya por la orina? ¿Qué va a pasar con el agua? Va a perder osmolaridad. ¿Qué cosa va a perder? Bueno, no entendí igual la respuesta. El agua, si se va el sodio, se va a un soluto, pierde osmolaridad. Bueno, pero resulta que si se va el sodio por la orina, el agua la acompaña. Y entonces el péptido natriurético, como dice acá, tiene que ver con las pérdidas por ese motivo. Es decir, el péptido natriurético auricular aumenta los egresos.
porque si se pierde sodio, se pierde agua, y si se pierde agua, hay aumento de egreso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí tengo la regulación del agua corporal. Bien. Y ahora, digo, los líquidos corporales se van intercambiando entre intracelular y entre el intracelular, LIC, y el intersticio. Es decir, siempre ha habido un intercambio entre el intersticio y el intracelular. O sea que lo que pase en el plasma, se traduce en lo que pasa en las células. O sea que yo tengo la célula y tengo el intersticio al lado y el plasma al lado del intersticio. Siempre hay movimiento así. O sea que siempre hay intercambio. ¿De qué depende el intercambio? De las concentraciones de solutos. Las células son impermeables al sodio, o sea que no puede pasar el sodio. La célula es impermeable al sodio. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de sodio acá? ¿Qué va a pasar con el movimiento de agua? Yo aumento el sodio acá. Tiende a salir de la célula. Se va a salir de la célula. Y si aumento el sodio dentro de la célula, se va a meter a la célula, el agua. O sea que el agua se modifica en las células y en el intersticio de acuerdo a las concentraciones de solutos. ¿De acuerdo? Perfecto. Acá lo que está diciendo es que la actividad de aldosterona, de antidiurética y péptido natriurético auricular modulan la cantidad de agua que se retiene y la cantidad de sodio que se retiene en el organismo. Y eso es el medio de regular, la manera de regular. Al regular esto, estamos regulando la cantidad de líquido que puede entrar o no a la célula. Es decir, los solutos son los que modulan en la dirección hacia donde corre el agua. Fíjese qué curioso lo siguiente. Un sujeto está en el mar, ¿no? Está un sujeto en el mar, en un barquito en el mar. Está ahí en el barquito y resulta que, porque naufragó, y está toda el agua del mar. Y el señor está 2 días sin tomar agua y tiene mucha sed. Y dice, bueno, yo tengo mucha sed. Y acá en el agua hay mucha agua, en el mar hay mucha agua, me la tomo. Entonces agarra un jarrito y se toma el agua salada. ¿Está bien? Y como toma agua salada, el agua pasa a su sangre, a su intersticio, a su sangre. Pasa el agua y pasa la sal. O sea que ahora la sal le pasa esto. ¿Ven? Se llena el intersticio de sal, se llena el vascular de sal, pero como la sal no puede pasar a la célula, entonces la célula pierde el agua hacia el intersticio también. Se deshidrata. Entonces el sujeto tiene más sed y toma más agua y se deshidrata más. Entonces, paradójicamente, ese sujeto se muere deshidratado tomando agua. Pero el problema es que no fue tan paradójico, el problema es que estaba tomando agua salada. ¿Está bien? Es decir, deshidrata su célula en la medida que aumenta la concentración de sal en el intersticio y en el vascular. Bien. Bueno, de esto que está acá abajo, lo que me interesa es que vascular e intersticio, el movimiento de agua entre vascular e intersticio también está modulado por la cantidad de sal.
por la cantidad de cloruro de sodio principalmente, perdón, de solutos, principalmente de cloruro de sodio, principalmente el sodio. También eso modula el pasaje de líquido del vaso al intersticio. Si yo tengo mucha sal acumulada en el intersticio, entonces el vascular le cede agua, y eso se llama edema. ¿Está bien? Se acumula agua, porque pasa el sodio y se arrastra el cloro y se arrastra el agua. Entonces, el mecanismo es el mismo, pero la diferencia con el intracelular es que como el vaso es permeable al sodio, en última instancia tiende a haber una equiparación entre el intersticio y el vascular. ¿Por qué? Porque la membrana que lo separa no es una membrana plasmática, sino que es una membrana formada por células endoteliales. Bien. Entonces ahí vimos un poco el movimiento del agua. Bueno, ahí está. Bueno. Bien. Acá vemos nuestra amiga angiotensina-aldosterona. Bien. Y acá vemos cómo es el pasaje de agua. Esto ya lo vimos cuando vimos vascular, pero lo repetimos. Cómo es el pasaje de agua desde el vascular al intersticio. Y acá tenemos que el pasaje de agua depende de la presión arterial, de la presión hidrostática, a la cual le restamos la presión oncótica, y entonces hay una presión de salida del vaso. ¿Ven? 35 milímetros de mercurio hacia afuera, 26 hacia adentro. Resultante, el líquido sale del vaso. ¿Está bien? En el comienzo del capilar, acá es arteriola, acá es vénula, y esto todo el capilar. Acá empieza el capilar y termina acá. Entonces la tendencia es a perder líquido. ¿Está bien? La presión oncótica del intersticio es muy baja. Entonces acá hay una diferencia de presión de 10, está bien, no importa, y está. En cambio en la vena es al revés. La presión venosa es menor, que ya sabemos que siempre en las venas es menor, por todo lo que hablamos cuando hablamos en vascular. La presión oncótica se mantiene porque no se pierden las proteínas, y entonces ahora la presión es al revés, es una presión negativa, es una presión de ingreso, y por ende el agua se vuelve hacia el capilar. Ahí está. O sea que acá el agua se sale por diferencia de presión y entra por diferencia de presión. El excedente de agua, que siempre queda un excedente de agua, el excedente de agua va a parar a la linfa. Eso dice acá. Y por otro lado aclara que, nada, orina, líquido, bueno, nada, no tiene importancia. ¿No? Esto de orina, nada. Listo. Bien. Electrolitos. Ahí tengo los electrolitos separados por compartimiento, intravascular, intersticial e intracelular. Fíjense que el intersticio es muy parecido al intravascular. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia entre intersticio e intravascular? La principal diferencia, porque hay otras diferencias, pero acá, la que está marcada acá porque es la más importante. Entre intersticio e intravascular, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de líquido. No, ahí no está. Acá no hay líquidos. Sí, ahí no dice líquido. ¿Qué dice ese cuadro? ¿Qué significa este cuadrito que ven ahí? No, porque el líquido está más alto. ¿No? ¿Qué significa? Tiene más sodio. ¿Qué está representando ese cuadrito? Los electrolitos. ¿Los electrolitos de qué? Las concentraciones de electrolitos se están marcando. Acá está marcando el calcio que hay en el intersticio, en el intravascular, el calcio que hay en el intersticio, son bastante parecidos. Bueno, luego me está marcando la cantidad de cloro que tiene el intravascular, la cantidad de cloro que tiene el intersticio, son bastante parecidos. La cantidad de bicarbonato que tienen los dos compartimentos es muy parecida.
la cantidad de sodio que tienen los dos compartimientos también es parecida. Fíjense que está separado en cationes y aniones, ¿no? Por eso están las dos cosas. Acá estos son cationes, estos son aniones. Cationes, aniones. Cationes, aniones. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre intersticio y el intravascular? Las proteínas. Las proteínas no salen del intravascular en términos generales. El intersticio tiene prácticamente 0 proteínas. ¿Está bien? El intersticio no tiene proteínas disueltas. No tiene proteínas disueltas. Tiene proteínas con función, pero no tiene proteínas disueltas. En cambio, el plasma sí. Quiero el nombre de 4 proteínas plasmáticas. ¿Y? No escuché. Es más, podrían decir 4 ahora mismo porque vimos 4 proteínas plasmáticas. Por ejemplo, ¿qué es la renina, dijimos? Es una enzima que fabrica el riñón. ¿Qué son las enzimas? Desde el punto de vista bioquímico. Proteínas. Bien. El angiotensinógeno lo fabrica el hígado. Dijimos que era una proteína plasmática fabricada por el hígado. Ahí tenemos otra. La angiotensina 1 deriva del angiotensinógeno y es una proteína también. Lo mismo que la angiotensina 2. O sea que ahí solamente tienen 4 proteínas circulando, pero podrían haber mencionado la albúmina, podrían haber mencionado la insulina, podrían haber mencionado no sé, la proteína transportadora de retinol, cualquier proteína, montones de proteínas podrían haber mencionado, bueno, pero no lo hicieron. Bien. Bueno, el extracelular entonces está constituido en gran parte por sodio, que es el catión más importante, sodio, cloro, ¿ven? Sodio y cloro que siempre van de la mano, bicarbonato, calcio en el extracelular y proteína dentro de ese extracelular, porque todo esto es extracelular, intravascular más intersticio es extracelular, pero dentro de eso el intravascular tiene proteínas disueltas o en suspensión. Y el intracelular, miren cómo es totalmente diferente. Tiene mucho potasio, que en el extracelular hay poco, ¿está bien? No tiene sodio, que en el extracelular hay un montón. Tiene menos cloro, que hay un montón en el extracelular, ¿está bien? Pero tiene fosfato, tiene proteínas en mayor cantidad, tiene magnesio, tiene sulfato. ¿Ven? Los aniones más importantes dentro de la célula, los aniones más importantes son las proteínas y el fosfato. Esos son los aniones más importantes. ¿Qué es un anión? Una partícula con carga negativa. Espero que tengo que hacer un minuto de acá. Porque tengo que hacer algo acá. Ahí está. Entonces, los aniones son partículas de carga negativa. Y ahí estamos viendo. Y ahora que vimos esto, entonces ahora les pongo esto así. Y ahí ven. El sodio, ¿está bien? Una concentración de 140 equivalentes. Esto es nosotros ya habíamos contado que es una forma de medir. Se pueden medir, las concentraciones se pueden medir en distintas unidades. Una de ellas es la unidad carga. Bueno, la unidad carga está representada por las cargas justamente que tiene por las cargas que tiene la partícula o la molécula, ¿no? Entonces el sodio se dice que tiene 140 miliequivalentes carga por litro. Esta es la concentración, se mide en miliequivalentes por litro, así es como se mide el sodio. ¿Está bien? Entonces,
se mide en 140, también se puede medir en miligramos, que también es más o menos 138, 142 miligramos por ciento o 140 mil equivalentes por litro. Entonces, el sodio, 140 mil equivalentes por litro, es más abundante en el extracelular. El catión más abundante del extracelular, el sodio. Importante esto recordarlo. ¿Está bien? La ingesta diaria excede las necesidades. ¿Por qué? Porque todo tiene sodio. Todo tiene sodio. ¿Está bien? Las plantas tienen sodio. Cuando comemos un vegetal, una lechuga, ¿tiene sodio? Por supuesto que tiene sodio. ¿La carne tiene sodio? Por supuesto, porque son todos compuestos orgánicos y los compuestos orgánicos tienen sodio, como nosotros. Así que entonces, sodio, siempre no nos puede faltar nunca el sodio. El que le falta el sodio es porque hay algún trastorno que lo está haciendo faltar. Pero no nos puede faltar el sodio si comemos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué regula el sodio? Ahí lo tenemos. La aldosterona, la antidiurética, el péptido natriurético auricular. Cuando hay hiponatremias, bueno, en diarreas importantes. Ahí dice, como una diarrea importante puede producir hiponatremia. ¿Hay otras causas? Sí, pero la más común para ustedes, la que tienen, no pueden olvidarse, es la diarrea y el vómito. Bien, pero el vómito principalmente para el cloro. Cloro, 100 mil equivalentes por litro aproximado en plasma. ¿Está bien? Bueno, atraviesa las membranas plasmáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que las membranas no son totalmente impermeables al cloro. Por eso cada vez que que el sodio se moviliza a través de una membrana, es seguido por cloro. ¿Está bien? Lo regula la aldosterona, pero en realidad lo regula en forma indirecta. Regula la aldosterona al regular el sodio. ¿Cuándo nos falta cloro? Bueno, un ejemplo de cuando nos falta cloro, cuando vomitamos mucho. Perdemos mucho cloro. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico se va reponiendo permanentemente y eso, si lo vamos vomitando, lo vamos reponiendo al ácido clorhídrico y eso nos hace perder cloro del cuerpo. Potasio, el catión más abundante, pero en el intracelular. En el extracelular hay poquita cantidad. Fíjense que hay 4,5 mil equivalentes. El sodio tiene 140 mil equivalentes. O sea que tenemos 20 y pico de veces más sodio en el plasma que potasio. O sea, más de 20 veces, más de 20 veces, 2 veces serían 9. 20 veces, más de 20 veces. 2 veces serían 9, 20 veces serían 90. Casi 30, más de 30 veces. Más de 30 veces en plasma hay sodio que potasio. Sin embargo, el potasio es el catión más abundante dentro de la célula. Dentro de la célula el valor de potasio es más o menos 130 a 140 mil equivalentes por litro. Dentro de la célula, o sea que es el catión más abundante dentro de la célula, ¿sí? Así como el sodio es el catión más abundante en el plasma. Bien, potasio. El potasio interviene en procesos de excitación, como dice ahí. El sodio también, el sodio también. El potasio sirve ¿para qué? Para repolarizar tejidos excitables. También lo regula la aldosterona, porque nosotros vimos hace unos minutos que la aldosterona estimula la excreción de potasio en el túbulo contorneado distal y algo en el colector. Se puede perder en diarreas, ¿está bien? Hipocalemia. Calemia, hipocalemia, porque calium es potasio, por eso potasio es calium. Muy bien. Se puede perder en diarrea, como dice ahí, ¿está bien? Y en las insuficiencias renales no se puede depurar el potasio y por eso aumenta. Hipercalemia. En la insuficiencia renal no podemos depurar el potasio y aumenta. También aumenta el sodio.